soy Paula y hoy día les traigo el wrap up de marzo. Y en marzo leí 2 libros. Y es que me fui a vacaciones y después cambió mi cargo en el trabajo, lo que significa que tuve mucho menos tiempo. Leí súper poquito durante el mes de marzo, pero aún así logré terminar 2 libros y de eso les vengo a hablar hoy día. Pero como siempre, primero les voy a dar mis datitos de lectura, estadísticas, como que me da como cosa llamarle estadísticas cuando son solo 2 libros, pero son los datitos de siempre. Así que primero, en cuanto al género de los autores que leí durante el mes de marzo, los 2 fueron autores hombres. Luego, respecto a los países de los autores, uno es un autor español y el otro un autor estadounidense. Respecto a las décadas de publicación, uno fue publicado en la década de 1940 y el otro en la década del 2000. Respecto a los formatos, los 2 fueron en físico, lo cual igual es súper bueno. Y respecto a las temáticas principales, uno de ellos fue de misterio y el otro de ciencia ficción. Ahora sí, sin más demora, vamos con los 2 libros que terminé en el mes de marzo. El primero de ellos es un eterno pendiente, básicamente, y se trata de La sombra del viento por Carlos Ruiz Zafón, un libro que mucha gente ama y a mí me gustó muchísimo. No me mató, no es mi nuevo libro favorito del mundo como es para muchas personas, pero sí creo que es un excelente libro. Este libro se ambienta en los años 50, vamos a decir, de los años 50 en España, después de la guerra civil de España, y se centra en un chico, Daniel, que cuando él tiene como unos 10 u 11 años, su padre lo lleva a un lugar que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados, porque su padre es dueño de una librería, y lo lleva a este lugar para que él pueda conocerlo y escoger un libro. Al escoger un libro de este lugar que tiene como libros que, no sé, que han sido dejados de lado, quizás que son como super X, de repente hay alguna que otra joyita, y los libros que al final se quedan sin dueño y como que quedan medio huérfanos terminan en este Cementerio de Libros Olvidados. Daniel encuentra un libro que se llama La sombra del viento, que lo maravilla. Es su nuevo libro favorito de la vida y el mundo mundial, y él quiere leer todo lo que haya publicado el autor. ¿Cuál es el problema? Que no es fácil de encontrar los libros de este autor, porque hay un misterio que rodea toda la historia de este ser humano, Julián Carax, que Daniel no puede evitar querer averiguarlo. Y al querer averiguarlo se mete en un embrollo más o menos, va metiéndose en temas que son muy complicados, con personajes que también pueden ser muy peligrosos, muy misteriosos y muy interesantes. Y a lo largo de todo este libro también vas recorriendo Barcelona. Entonces tiene una atmósfera que te envuelve totalmente, que te transporta a esa época, y también tiene esto de que al ser tan terco el personaje también de repente te cae mal. Pero tiene algunos personajes que son notables. Yo creo que el que se lleva para mí el show se trata de Fermín, un personaje secundario que está ahí acompañando a Daniel en esta búsqueda de la historia de este autor. Que Fermín es un personaje pero espectacular, entretenidísimo, que siempre tiene la palabra justa para decir y las ideas más locas, que me fascinó. En general, este libro a mí me gustó mucho, me transportó, me dieron muchas ganas de conocer Barcelona. Creo que es un misterio que cada vez te va intrigando más y que tiene ciertos momentos en los que te va poniendo nervioso y tú quieres saber qué va a pasar o que tienes miedo por los personajes. Creo que además tiene personajes muy potentes desde el punto de vista que todos tienen personalidades súper marcadas y que todos tienen su relevancia y que hacen que tú quieras saber más de ellos y que quieras ahondar en esta historia y en este misterio que rodea a La sombra del viento como libro y a su autor y a toda la gente que lo rodeó en su momento. Así que nada, es un libro que disfruté muchísimo, le di 4,5 de 5 estrellas, de verdad me gustó harto. Yo creo que algún día volveré a leerlo y por supuesto que también leeré los demás libros de esta saga. La verdad es que ni siquiera sé cómo se supone que hay más libros en esta saga, entiendo que todos se pueden leer de manera independiente, así que entiendo que el que sigue es El juego del ángel. Y yo creo que voy a tratar de conseguírmelo. Esta edición a mí me encantó desde el punto de vista porque es muy bonita. Es un floppy paperback. La letra es chiquitita, sí, pero es bastante cómodo de leer. Y nada, me encantaría tener el resto en esta edición, pero estoy segura que es muy antigua y probablemente no los encuentre así. Así que nada, recomiendo de todas maneras La sombra del viento. Creo que es un libro intrigante, que es muy bonito, que está hecho para los lectores además, porque como se ambienta en este tema de la literatura, de que el papá de Daniel y Daniel después trabajan en una librería, tiene muchas cosas que a las personas que nos gustan los libros, que son parte de nuestra vida, como que nos hace sentir súper identificados. Así que recomiendo mucho este libro. Sí, de todas maneras, denle su momento a La sombra del viento. Es un libro que es como lento, por así decirlo, pero que se disfruta mucho, que es como para tirarse una tarde rica y leerlo un buen rato. Así que nada, me gustó harto, como pueden ver. Y el otro libro que terminé en el mes de marzo lo terminé como en el último minuto de marzo, prácticamente, de verdad, a las 11 y algo de la noche de ayer, 31.
y se trata de Crónicas Marcianas por Ray Bradbury, este libro que me recomendó mi pololo en su momento, que me dijo que tenía que leerlo. Es el primero del TBR que él me setió que leo y me gustó muchísimo, lo pasé súper bien leyendo este libro. Es muy ágil de leer, tiene varios relatos, no les sabría decir cuántos, son caleta, hartos relatos que van hablando como de la colonización de los humanos en Marte, cómo fueron los primeros viajes, los primeros encuentros con los marcianos y cómo de a poco se fue colonizando este planeta, por así decirlo, por los humanos y cómo se fue generando esta sociedad en Marte y qué fue lo que fue pasando después. Me gustó mucho, fueron algunos relatos que me marcaron bastante, como que me quedaron varios rondando en la cabeza. Hay unos que son como derechamente una página o media página incluso, que te van contando cómo va cambiando todo esto, porque están como en orden cronológico, desde como 1990 y algo hasta el 2020, no sé. Y te van contando cómo fue todo este proceso, tipo desde que llegan las primeras personas hasta que ya existe como una sociedad en Marte y ya es como habitual que la gente se vaya para allá. Hay algunos relatos que además muestran mucho la época en la que fue escrito este libro, o cada uno de ellos, que se escribieron en los años 40 hasta como 1950. Y por lo mismo se nota que, bueno, el autor tenía muy a la mente que Estados Unidos sería como el primero en llegar a Marte, por así decirlo, como muy de la carrera espacial que se generó a partir de esa época en adelante, la época de la Guerra Fría. Y por lo mismo tiene un enfoque muy gringo, por así decirlo. O sea, todo es desde el punto de vista desde Estados Unidos, obvio, y también tiene algunas cosas muy propias de su época, por ejemplo la referencia a las personas negras que se muestran en uno de los relatos y cómo la sociedad los veía quizás en su época y que en la mente de este autor eso no iba a cambiar en el futuro cercano, por lo cual todavía se siguen viendo como personas que están al servicio de los blancos. Lo encontré muy notable. Hay uno de los libros, o sea, de los relatos que me gustó muchísimo, que se trataba de Asher 2, donde también se notó la mano como relacionada con Fahrenheit 451, donde el autor también es muy crítico respecto a cómo la gente deja de lado todo lo que es la cultura y tratan de funcionar más como no sé si robots es la palabra, pero como sin pensar en las cosas profundas o como sin disfrutar este tipo de cosas, y cómo estas cosas que nos hacen pensar pueden ser peligrosas, como dicen en este relato. Asher 2 nos ambienta en una casa donde se hace referencia a un montón de libros de la época, mucho al Mago de Oz, que lo disfruté mucho y que por lo mismo me sentí como muy cercana a ese relato y me gustó mucho las vueltas que fue dando. Aparte de eso, también hay un relato que lo encontré también muy notable, que es de los últimos, que nos habla de cómo el humano puede dejar las cosas botadas porque se centra simplemente en su experiencia y no va más allá de qué es lo que puede generar su acción al irse el de ahí. Entonces también tiene un enfoque este libro que es muy desde el punto de vista de la crítica a cómo se comportan los humanos cuando tienen algo nuevo o algo que conquistar, por así decirlo. Por lo mismo creo que también hace una cierta crítica a lo que es la colonización, hace una cierta crítica a cómo tratamos al medio ambiente y que hoy en día es mucho más notable eso, como que creo que era más leve incluso cuando lo escribió el autor en su momento. Hace crítica a la forma en cómo nosotros no respetamos quizás a veces, o como el humano muchas veces no respeta la cultura ajena, sino que se impone, lo cual es muy real también. Entonces creo que él quería mostrar varias cosas en este libro o en este conjunto de relatos que tienen todo un sentido y por lo mismo lo recomiendo muchísimo. Yo lo pasé súper bien, se lee súper ágilmente, de verdad. El primer día me leí fácilmente 100 páginas. Fue el día que tuve más tiempo de todas maneras y de ahí lo último me lo leí todo anoche, de verdad, así terminé de leer como a las 11:30 este libro, que fue el último de marzo. Lo terminé de leer literal el 31 de marzo y que lo disfruté mucho. Creo que fue una gran recomendación que me hizo el Seba y que también me comentaron algunos de ustedes cuando el Seba me lo comentó y cuando también dije que lo iba a leer. Lo leí en esta edición de Viva Leer Copec, que es muy económica, que si bien no es ideal porque no tiene solapas, entonces eventualmente estas puntitas van a quizá separarse. Tiene un súper buen tamaño de letra y es bastante manejable. El lomo no se me rompió, que era un temor que tenía yo con estas ediciones de bolsillo que sacó el Viva Leer Copec. No se me rompió el lomo, así que súper bien ahí. Y nada, recomiendo mucho este libro, lo pasé de verdad súper bien. Habían cosas que de verdad se sentían muy reales, si bien esto fue escrito hace más de 50 años, mucho más de 50 años, como 70. No sé por qué mi mente sigue pensando que estamos en el 2000. Y tiene cosas que todavía son como vigentes, que son cosas que eventualmente podrían pasar. Si bien es medio fantasioso en la forma,
en el fondo creo que es muy realista, así que recomiendo este libro, lo van a pasar súper bien leyéndolo, tiene como algunas partes que son como más de transición y otros relatos que ya son más propiamente tal relato, muestra las relaciones también entre las personas y como algunos prefieren derechamente quedarse solos. Creo que de verdad está muy bueno, así que no voy a seguir adentrándome en detalles para que ustedes puedan leerlo y apreciarlo, pero de todas maneras lo recomiendo muchísimo. Bueno, chiquillos, esos son los 2 libros que terminé en el mes de marzo. Por supuesto que avancé también en otras cosas, pero de verdad hubo días en los que no leí nada y otros días en los que leí con suerte 10 páginas, así que nada, estoy tratando de retomar el ritmo, creo que ya voy mejor. Anoche me di una noche de lectura maravillosa, así que como siempre, si les gustó este video, si leyeron alguno de estos libros y quieren contarme qué es lo que opinan ustedes o quieren comentar al respecto, por favor déjenme sus comentarios abajo. A veces me demoro en contestar, pero seguro que los leo todos. Y nada, si les gustó el video no se olviden de dejar me gusta, sus comentarios abajo como ya les dije, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.